Preocupación que se ha generado en los últimos días a partir de varias denuncias, 5 concretamente que ya están en la justicia, de chicas del Bolsón que, fueron, intentaron Acosadas en la subirlas a un calle y luego sí. vehículo. Hay muchísimas cosas que están circulando a través de las redes sociales también. Hay papás que estamos preocupados. Río Negro está realizando, ya se los habíamos contado, una serie de charlas virtuales. Río Negro contra la trata de personas, ese es el título que tiene este trabajo. Ayer se realizó la tercera, que estuvo a cargo de un especialista en el tema, que es José Manuel Grima, que hoy está en línea con nosotros. Le cuento a la gente, José es licenciado en Sociología, es profesor superior de Sociología, ha sido, entre otras cosas, el presidente del Comité Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas. Es una persona a la que se la consulta en todo momento en diferentes países, justamente por un tema que hoy debe preocuparnos mucho más. Así que le agradecemos especialmente a José que nos haya atendido. Buen día, José, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Muy Bien, bien. bien, muy bien. Bueno, qué tema tan difícil de abordar, incluso en los medios, porque tiene, tantos puntos para analizar, afecta a tantas personas y hace tanto daño. José, ¿cómo está hoy la Argentina? Porque con este tema de la pandemia pareciera que justamente el COVID abarca todo, y nos olvidamos de un tema como este que es fundamental que sigamos abordando siempre, porque siguen ocurriendo, lamentablemente, todo el tiempo. Sí, digamos, eso es una realidad, digamos. Estamos todos tomados por esta pandemia que nos ha dejado a todos un poco, estamos todos un poco preocupados, digamos, por este tema, pero los otros fenómenos, digamos, que afectan a nuestra sociedad siguen ocurriendo, digamos, no es que hemos salido de la otra realidad que nos afectaba antes, digamos, pre-pandemia. Esos fenómenos siguen sucediendo y el fenómeno de la trata de personas y las diferentes formas de explotación siguen sucediendo, digamos. Son una realidad que está instalada. Vos imaginate que es un fenómeno que viene ocurriendo desde los inicios de la misma humanidad. Yo en una de las charlas que dimos para la provincia de Río Negro explicábamos el carácter histórico del fenómeno, ¿no? Entonces, digamos, si tiene más de 2000 años de antigüedad como fenómeno, el tema de comprar o vender personas para después ser usadas, explotadas realmente con algún fin económico, no va a desaparecer, digamos, por esta pandemia, ¿no? Sigue sucediendo, digamos, ¿no? Así que sí, tiene una vigencia totalmente actual. Y hasta son momentos en donde en realidad se puede profundizar como fenómeno, se puede profundizar, porque hay ciertas características de la pandemia que favorecen el desarrollo del fenómeno. El fenómeno, digamos, la trata de personas necesita ser invisible, necesita cierto carácter de invisibilidad para poder garantizar la impunidad de aquellos que llevan adelante el delito. Entonces, la pandemia es un contexto, digamos, las consecuencias sociales de la pandemia son un contexto propicio para que el fenómeno se expanda en realidad, no para que desaparezca. José, pese a los controles, porque uno ahora se imaginaría que hay tantos controles en las fronteras de una provincia a la otra que es sería más difícil de poder trasladar a una persona escondida. Sin embargo, existen distintas modalidades para que siga ocurriendo y que nadie los descubra. Sí, en primer lugar que puede ser al interior de la misma provincia, digamos, ¿no? Sí. Puede ser al interior de la misma provincia. Vos imaginate, por ejemplo, en el caso, vos estabas citando recién, yo no conocía, digamos, por estos 5 casos de denuncias de chicas que supuestamente fueron, en principio, como un intento de secuestro y demás. Las provincias patagónicas tienen la característica tienen una riqueza mineral muy importante, tanto en términos de minerales como de petróleo y gas, y todos sabemos, digamos, que en estas zonas, digamos, fruto de la gran riqueza, en los alrededores siempre aparecen las whiskerías, las casas, no sé, los departamentos, los privados, los prostíbulos y demás, Sí. donde se lleva adelante la explotación sexual de niñas, adolescentes muchas veces, o jovencitas, de 20 y pico de años,
es decir, que el interior, y si la captación no puede ser en las provincias del norte, que son las provincias más pobres, habitualmente el circuito en la Argentina tiene que ver con la captación en las provincias más pobres y la explotación en las provincias más ricas, digamos, ¿no? O con mayor recurso, con mayor PBI, digamos. Entonces traen las chicas del norte, pero si no pueden traer las chicas del norte, pueden optar por raptarlas o tomarlas, digamos, captarlas en las mismas provincias en donde se produce la explotación. Supongamos, podés captar a las niñas o a las señoritas o las chicas en el Bolsón para explotarlas en Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Es terrible, se nos pone la piel de gallina de pensarlo así, José. Sí, y también mirá, también vos fíjate, también cambia la forma de captación. La captación que impera hoy en el mundo, digamos, tiene que ver más con el engaño. Ya no es necesario tener a las forzosa, encerradas, encadenadas. Entonces, tiene que ver más con el engaño, la captación engañosa, ¿no? Lo que se denomina captación engañosa. El enamoramiento, o a veces vía internet, o ofrecimiento de trabajo y demás, ¿no? Y después cuando llegan al lugar donde van a ser explotadas, bueno, hay otras formas que no requieren de cadenas para poder contenerla en el lugar. Le dice, mira, yo sé dónde vivías vos, supongamos que está en Comodoro Rivadavia explotada, yo sé que en el Bolsón está tu mamá o está tu hermano, si vos te vas de acá, automáticamente yo lo mando a matar a tu hermano. Entonces, mejor que ni te muevas de acá. Entonces la persona queda ahí atrapada en una situación en donde sabe que si se escapa le van a mandar a matar a su hermano, o a su hijo, o a su papá, o a su mamá. Entonces, eso es condición suficiente para retenerla en el lugar. Ahora, también la situación de pandemia ha cambiado, digamos. Es posible que haya intentos de secuestro, ¿se entiende? Sí. Porque es mucho más difícil que la gente ande por la calle. Como hay una situación de aislamiento, la gente está encerrada en sus casas, hay mucha menos gente circulando por las ciudades, entonces es mucho más difícil que una chica diga, bueno, sí salgo a la calle para encontrarme con una persona, digamos. El tema del engaño a lo mejor tiene menos efectividad que el secuestro, entonces a lo mejor cambia la forma de captación y se opta más por el secuestro, como fue el caso de Marita Verón por allá por el año 2002, ¿no? Claro. Bueno, este es un caso emblemático y uno hoy a la distancia dice, ¿cómo es posible? Se hizo un juicio, se juzgó a las personas involucradas, se las condenó y no se pudo determinar dónde fue a parar Marita. Esto es, digamos, el nivel de impunidad de estas organizaciones, el nivel de connivencia entre distintos estamentos. Estamos hablando de la justicia, de la policía, de gente de mucho poder que indudablemente conoce y no denuncia o son cómplices. Esto es tan terrible de pensar que se esté acercando tanto a nosotros en este momento con estas denuncias de las chicas, ¿no? Y vos fíjate que tiene puntos de contacto con lo que ha sido el genocidio en la Argentina, ¿eh? Por ejemplo, a pesar de los juicios de lesa que se llevaron adelante en la Argentina y a pesar de tener ya una cantidad importante de personas victimarios, digamos, genocidas que están en prisión con una condena firme, a pesar de eso todavía no sabemos a dónde están los desaparecidos, claro. ¿No es cierto? Claro. Y vos fíjate que en el caso de Marita Verón sucede lo mismo. A pesar de haber sido condenada, la gente que la trató, digamos, los captadores, el clan Ale, los policías que intervinieron también porque había connivencia policial, a pesar de eso, no sabemos dónde está Marita Verón. Susana Trimarco todavía, la mamá todavía la sigue buscando. Es decir, fíjate que hay puntos de contacto, son formas, digamos, de violencia que están instauradas, que están instaladas en la sociedad, que evidentemente son muy difíciles de erradicar, ¿no? Y que hay diferentes formas de violencia, como la trata, que es una forma de violencia, que comparten esas características en común, digamos, con otras, ¿no? Como el genocidio. Se me ocurría pensar también en Florencia Penachi, que esta chica de Neuquén que estaba viviendo en Buenos Aires, tampoco 15 años de la desaparición, pero nada, como si se lo hubiera tragado la tierra, como si nunca hubiera existido, que no haya testigos, José. Eso cuesta tanto entender, que no haya nadie que la haya visto cuando intentaban subirla al vehículo, que se haya resistido. La verdad que, son varios los factores que me parece que la sociedad está como distraída también, ¿no? En forma permanente con este tema, y es hora de que de alguna manera nos hagamos responsables todos.
Bueno, ahí tenés que, bueno, eso es importantísimo, ¿eh? Eso es importantísimo. Tenés el caso de María Cash también, María Cash, no sé si recordás, exacto, sí, que sí. la última vez que fue vista fue captada por una cámara de seguridad en un peaje, Sí. y después de allí desapareció como si se hubiese fumado en el aire. Uh-huh. Nadie la vio, nadie pudo dar, no hay un solo testigo que haya podido expresar que la vio, dónde está, Uh-huh. no se sabe, como si se hubiese fumado en el aire. Eso, digamos, la invisibilización que garantiza la impunidad también se construye, no es que no es fortuito, digamos, que hayan desaparecido y que no hayan podido ser encontradas, digamos. Eso también se construye y la sociedad tiene parte de responsabilidad, no digo culpa, sino responsabilidad en eso, ¿no? Porque a veces estamos medio como desatentos ante estas cuestiones. Hay cosas que se pueden hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la denuncia, obviamente, cuando suceden ese tipo de tentativas de secuestro, como lo que vos me relataste que está pasando Uh-huh. allí en la comunidad, digamos, en la comunidad de Bolsón, la denuncia, obviamente, y después una comunidad atenta. Una comunidad atenta es más difícil de vulnerar, ¿sí? Sabiendo que suceden estas cosas, las chicas, digamos, que pueden ser posibles de ser captadas a través del secuestro, no salir solas, no andar solas, digamos, andar siempre en grupos, digamos, con amigos, protegerse, mirarse, cuidarse, seguirse. Hoy tenemos estos medios tecnológicos que nos permiten tener como un seguimiento online de la persona, ¿no? Sí. Entonces, utilizar todas estas estrategias para tenernos siempre bajo mirada entre nosotros, digamos. Quiero decir, no como estrategia de control y de ejercicio de poder, sino de manera horizontal, ¿no? Pero saber dónde estamos, con quién andamos, andar siempre acompañados. Es decir, ese tipo de medidas que son simples, digamos, nada es más simple que acompañarnos entre todos. Mirar vehículos, José. Los Claro, sí, vehículos estar que fueron atentos. denunciados no tenían patente, digamos, estar atentos a esto también y denunciar inmediatamente, que me parece que es algo que tenemos miedo de involucrarnos todavía. Decir, ay, no, después me van a llamar a declarar y voy a tener problemas. Sí, no, pero no hay que tener miedo, porque el miedo, no hay que tener miedo en el sentido del miedo que te paraliza, Sí, ¿no? sí. Sí hay que tener cuidado, no el miedo que te paraliza, pero sí hay que tener cuidado y si hay que hacer la denuncia, no pasa nada. Uno se la denuncia, a lo sumo lo que le pueden pedir es que es una declaración testimonial. Uno va media hora a un juzgado y le preguntan, usted dijo que vio tal cosa, cuénteme, ¿es verdad que vio tal cosa? Sí, vi tal cosa, vi esto y esto, listo, nada más, uno se fue y ahí quedó, digamos, no, es solamente eso, digamos, ¿no? José, enfatizabas con la concientización, ¿no? Y bueno, tal vez desde las individualidades, pero esto de tejer las redes, estar atentos, pero ¿qué pasa también, o sea, con las políticas del Estado, ¿no? ¿Cuáles pensás que debieran ser las políticas de Estado como para remarcar y para priorizar los derechos de las infancias, de las mujeres, sobre todo? Mira, en ese sentido, yo creo que el Estado argentino, yo que conozco un poco, digamos, por lo menos Latinoamérica, conozco bastante bien todo lo que sucede en Latinoamérica, y el Estado argentino ha desarrollado una infinidad de políticas públicas relacionadas, digamos, al problema de la trata de personas. Desde la sanción de la ley en adelante se generaron toda una serie de dispositivos que han sido importantes, digamos, tanto para la prevención, como para la responsabilización, como para la asistencia. Vos me decís, ¿alcanza? No alcanza. Vos me decís, ¿esas políticas han sido totalmente efectivas? No han sido totalmente efectivas, porque si no hubiésemos estado hablando, no sé, de Penachi, de María Cash, Uh-huh. de una serie de Natalia Ciccioni, me estaba acordando en San Martín de los Andes, hace 25 años, esta chiquita de 12 años que también, en una pequeña localidad como la nuestra, nunca se supo más nada. Claro, sí. Entonces, las políticas públicas se ha avanzado mucho, pero me parece que todavía hay mucho todavía por avanzar. Por ejemplo, en el tema de trata concretamente hay toda una determinación, hay determinaciones estructurales que son importantes para que suceda el fenómeno. Te lo explico con un ejemplo muy sencillo. Si vos tenés una persona, cualquiera, adulto, o porque en el tema de la explotación sexual se juega también la cuestión del género, si querés después hablamos de eso, pero
cualquier persona que esté dispuesta a ser captada por razones estructurales, una persona que vive a lo mejor en Misiones, en cualquier pueblo de Misiones, en condiciones de extrema pobreza, que no tiene ni para comer ni para darle de comer a sus hijos, va una persona conocida o alguien de Buenos Aires y le dice, mirá, yo vi tu situación, mirá, vos sabés que yo tengo una familia en Buenos Aires que estaba buscando una persona para que realice tal actividad y te pagaría bien, y esa persona que está en Misiones y agarra viaje, porque entre morirse de hambre, no poder alimentar a sus hijos, no poder darles educación, vivir en el medio de la miseria y no saber si al otro día va a comer, le están ofreciendo la posibilidad de que gane algo de dinero y lo mande para que su familia pueda alimentar. Y esa persona dice que sí. Y después cuando llega al lugar de destino, resulta que fue víctima, digamos, es víctima de trata, es explotada laboralmente o sexualmente, y bueno, y ahí ya tenemos un problema grave. Entonces, hay problemas estructurales que si no se solucionan, siguen alimentando el circuito, la lógica de la captación. Claro. Es decir, siguen alimentando la lógica de la captación. Ahora hay un proyecto que anda, hay una idea que anda circulando que tiene que ver con una asignación universal o una renta básica universal incondicional, ¿no? Uh-huh. Que sería una política que afectaría, digamos, los aspectos estructurales del problema. Es decir, la gente ya no se vería en la necesidad o en la urgencia de tener que decidir frente a una situación de ese tipo. Esa sería una política importante, por ejemplo. Es decir, lograr sacar del medio, digamos, todos los aspectos estructurales que están en el origen de la captación. Eso sería, por ejemplo, a nivel de políticas públicas, porque el único que lo puede hacer es el Estado, sería un paso importantísimo. Y en eso no se ha avanzado tanto. Sí se ha avanzado, por ejemplo, en el rescate a víctimas. Uh-huh. La Argentina es el país de toda América Latina, y yo no sé si decirte del mundo, pero sí de América Latina, que tiene más cantidad de fallos condenatorios por el tema de trata. Creo que hay más de 100, no tengo la cifra exacta ahora en este momento acá, pero debe haber seguramente más de 100 fallos condenatorios sobre trata de personas, tanto sexual como laboral. Uh-huh. Digamos, eso implica un avance importante. Nosotros tenemos la Protex, que es la Procuraduría, digamos, especializada en trata y secuestros extorsivos, que ha desarrollado y viene desarrollando un trabajo impresionante, impresionante. Y eso no lo vas a encontrar en ningún lugar de América Latina. Es decir, se han hecho cosas, ¿sí? Se han hecho cosas y son valiosas. Algunas han salido mejor, otras han salido peor, como políticas públicas, digo, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente no alcanza. Y los factores estructurales siguen siendo determinantes. Es decir, sigue habiendo captación, sigue habiendo explotación sexual y laboral, fundamentalmente, que son las que se dan en la Argentina. No se da el tráfico de órganos, por ejemplo, porque tenemos el sistema de INCUCAI, el sistema de ablación y de trasplantes es excelente, el circuito es excelente, está muy bien pensado, entonces hace imposible que haya trata con fines de extracción de órganos, pero las otras dos formas se siguen dando y la captación sigue estando porque hay condicionantes estructurales que no han sido eliminados. Entonces, claro. Y pensaba ahora en los índices de pobreza que tenemos ahora en nuestro país, mucho más. Claro. ¿Cuántos temas para charlar, José? Hoy por hoy no tenemos más tiempo, pero si no le molesta lo llamamos justamente en otro momento para seguir abordando el tema. Porque nos parece importantísimo, sobre todo con esto que nos está pasando ahora, para alertar las distintas modalidades, sobre todo, qué es lo que puede estar ocurriendo. Y usted acaba de decir algo muy importante, lo que está ocurriendo en el Bolsón puede tener que ver con la captación de chicas para explotación sexual en la Patagonia. Y me parece que este es un tema que desde ahí debe partir, ¿no? Como sociedad, digo, para estar atentos. Sí, claro, sí, totalmente, hay que estar atentos. Sí, te agradezco el llamado y los invito a todos a que puedan participar de estos cursos que son abiertos, que se dan por la página del Ministerio de Desarrollo Humano y Participación, creo que ese es el título, no me acuerdo del título exacto. Sí. Así los jueves cada 15 días, así que el próximo es dentro de 15 días y ahí estamos desarrollando esos talleres, esos cursos
que siempre es interesante participar, poder verlo, poder leer el material que les mandamos, bueno, para estar atentos también y para saber mejor cómo actuar en estas circunstancias. José, por ahora gracias, pero seguramente lo volveremos a molestar en otro momento. Un abrazo grande desde la Patagonia. Un abrazo para ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, dialogábamos con José Manuel Grima, licenciado en Sociología, pero además ha trabajado muchísimo en este tema, conoce muchísimo lo que pasa en Latinoamérica y fíjense qué definición es importante esta que nos acaba de dar. Lo que nos está pasando aquí puede tener que ver con esto. En contexto de pandemia está difícil y todos conocemos que en la Patagonia, en lugares donde trabajan empresas mineras, donde hay mucha circulación de dinero, donde se trabaja con el petróleo, hay muchísima oferta sexual. Y generalmente se mencionaba la presencia, de hecho hace poco tiempo se desbarataron algunas bandas en la Patagonia de mujeres dominicanas, por ejemplo, que traían, bueno, con este contexto de la pandemia y la imposibilidad de circular, de pasar de frontera, quizá pueda tener que ver con esto que nos está ocurriendo. Así que atentos a todos, atentos como sociedad, porque se pueden llevar a nuestras chicas con este objetivo. Me parece que esto que nos acaba de decir José es de terror, se nos pone la piel de gallina de solo pensarlo, pero bueno, hay que estar atentos y tejer redes también, como también enfatizaban, ¿no? En la creerles conferencia a las de prensa. Chicas, que a veces no les creemos a las chicas cuando nos dicen. Exactamente, fundamental esto, fundamental que tomen las denuncias, primero hacer la denuncia, entendiendo que es una situación muy compleja psicológicamente hablando para cualquier víctima, pero además que una vez que radiquen la denuncia, justamente estas sean tomadas, no como el lunes algunas de las mujeres justamente que habían sufrido esto en nuestra localidad denunciaban que sus denuncias habían sufrido algunas excusas en la comisaría, por lo cual no le tomaban las denuncias. Bueno, después en eso Fiscalía había tomado acción en el asunto, tomado cartas en el asunto para que todas las denuncias puedan ser radicadas y así también hacer un seguimiento de la situación como esté pasando en la localidad.